Gusto en saludarles, les saluda el doctor Juan José Sánchez desde Venezuela. Aquí estamos en periodo vacacional, pero aún así seguimos haciendo videos de anatomía. Me pueden comentar aquí desde qué parte del mundo me escuchan. Y hoy hablaremos acerca de la anatomía de la fosa del codo, de la famosa fosa cubital. Antes de nosotros comenzar este video, los exhorto a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha encuentran un link que ustedes darle clic, quedan automáticamente suscritos a mi canal y pueden ver a la medida que yo vaya subiendo videos las notificaciones que le van a ir llegando. Entonces esta fosa del codo es una fosa, es un hueco triangular que se encuentra en la región anterior del codo y que como todo fosa, como todo triángulo, va a tener unos límites y va a tener un contenido. Realmente este video es bastante corto, pero es bastante importante en el estudio de la anatomía, de las distintas ramas o carreras relacionadas a la salud que todo estudiante debe conocer y todo profesional de la salud. Entonces la fosa cubital, vamos a empezar rápidamente con los límites. Va a tener un límite externo o límite lateral que va a estar dado por este músculo que es el famoso músculo supinador largo. ¿Sí? Ese es el nombre anatómico nuevo. El nombre que le dábamos antes, el nombre de músculo brachiorradial, que se origina específicamente en el epicóndilo o en el epicóndilo externo del húmero, insertándose en el radio, por eso recibe el nombre de músculo brachiorradial. Su límite medial va a ser el músculo pronador redondo. Este pronador redondo, a diferencia del brachiorradial, se origina en la epitroclea, también llamado epicóndilo medial del húmero, y se inserta también en el radio, de manera que los dos músculos que me hacen las paredes laterales de esta fosa del codo se originan en el húmero y se insertan en el radio. Ahora, el límite superior es una línea imaginaria que vamos a trazar desde el epicóndilo hasta lo que es la epitroclea. Perdón, epicóndilo y epitroclea de este lado. De manera que ahí me va a quedar conformado un triángulo que es el famoso triángulo de la fosa cubital. Ahora, al fondo vamos a tener un piso. Para nosotros ver este piso necesitamos seccionar aquí el pronador redondo, que aquí está cortado entonces, y aquí echamos hacia un lado el músculo brachiorradial. Entonces al piso vamos a ver que nos quedan básicamente todos músculos. Hacia la parte más superior, el músculo braquial, encontramos muchas literaturas con el nombre de músculo braquial anterior, y más inferior el músculo supinador solo o supinador corto. Entonces este sería o brachiorradial o supinador largo, y este es o supinador solo o supinador corto. Esos dos músculos entonces, me refiero al braquial anterior y al supinador, me hacen el piso de la fosa cubital. Entonces el contenido de esta fosa van a ser todas aquellas estructuras nerviosas, vasculares, estructuras tendinosas que se encuentren en las partes de ese triángulo. Vamos a ver desde medial hacia lateral que vamos a encontrar. De lo más medial que encontramos es este nervio que ustedes ven aquí, que es el famoso nervio mediano. Hacia lateral, nos encontramos a la arteria braquial. Esta arteria braquial también recibe el nombre de arteria humeral. Y lateral a la arteria humeral encontramos el tendón del músculo bíceps braquial. Sin embargo, vean que lo más superficial entre estas estructuras es esta aponeurosis que deriva del músculo bíceps braquial, que es la aponeurosis bicipital. Se considera contenido de la fosa del codo, es uno de los contenidos más superficiales de hecho que se encuentran. Aquí más seccionado, más bonito, como le dije, el más medial es el nervio mediano. Luego, lateral a él encontramos a la arteria braquial ya en su fase terminal. Esa arteria braquial en su fase terminal se dice que en el vértice, es decir, en la punta de la B que forma el triángulo del codo, se divide en sus dos ramas terminales. Una es la arteria radial, que agarra hacia lateral, y una agarra hacia medial y más profundo, que sería la arteria cubital. Y más, digamos, más medial, vamos a encontrar el tendón de inserción, como vemos aquí, más medial no, perdón, más lateral. Encontramos el tendón de inserción del músculo bíceps braquial. Esto que está aquí seccionado es la aponeurosis bicipital que yo les decía ahorita. Ahora, más profundamente encontramos este nervio, que es el famoso nervio radial. Ese nervio radial es una de las estructuras más profundas que encontramos en la fosa cubital. Justo a ese nivel, él se bifurca, origina una rama superficial que discurre entre lo que es el supinador largo y el supinador corto, y una rama más profunda que es la que perfora el músculo supinador corto. Ese es uno de los contenidos más profundos que vamos a encontrar aquí a nivel de lo que es la fosa
cubital. Ahora, muy superficialmente, incluso más superficial que la aponeurosis bicipital, que aquí en medio la podemos ver, encontramos esta vena que va casi en sentido transverso, más bien en sentido oblicuo, que esa es la vena mediana anterior que me une a la vena basílica con la vena cefálica. Esa vena que es la que utilizan las enfermeras para, digamos, tomar muestras sanguíneas, son contenido entonces superficial, por decirlo de alguna manera, de lo que es la fosa del codo. Entonces, amigos, este ha sido todo el video, cortito como les dije. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, darle like, compártelo, coméntalo con tus compañeros. Y no olvides también seguirme en Instagram en @juanpisosánchez1315. Aquí les dejaré más links acerca de los músculos del brazo, del húmero, que ustedes lo pueden ver para poder tener una visión más grande, más anatómica de acerca de esta región anatómica del codo. Muchísimas gracias por su colaboración.